diagnósticos salvan vidas y todo empieza aquí en Cabla. Descubre todo lo que necesitas, desde lo más esencial como toallas alcoholadas, guantes y pruebas rápidas, hasta la tecnología más avanzada en analizadores de última generación con el mayor menú de parámetros disponible. Encuentra más de 10,000 soluciones en search.cabla.mx y consulta nuestros productos desde cabla.mx. Acompáñanos cada paso de tu labor, ya sea en clínicas, laboratorios u hospitales, con soluciones pensadas para cuidar y salvar vidas. Porque cada segundo cuenta, en Cabla te brindamos un diagnóstico oportuno. Cabla, el aliado número 1 del diagnóstico en México. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña Giancarlo Rojas, y él es técnico médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Y actualmente se encuentra laborando para la empresa Lifotronic, la marca que nosotros tenemos disponibles aquí en México para los analizadores de hemoglobina glicada por HPLC. Él es el especialista de producto y él es quien nos va a dar esta charla el día de hoy. Antes de comenzar, quiero preguntar si todos me escuchan bien. Lo pueden colocar ahí. Tenemos un chat. Nada más, por favor, si me pueden confirmar si se escucha. Muchísimas gracias, Felipe. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Eh, Cabla, nosotros somos una empresa 100% mexicana. Ya tenemos más de 21 años en el mercado, de experiencia en el mercado. Este año fue nuestro aniversario número 21. Somos una empresa que ofrece soluciones innovadoras para la parte de tanto de medicina, eh, en medicina, perdón, ciencia de la vida para mejorar la salud y seguridad. Contamos, bueno, tanto nuestra misión como nuestra visión están enfocadas a ofrecerles a ustedes las mejores tecnologías disponibles para este mercado. Contamos con ya 3 catálogos disponibles, tanto en nuestras diferentes divisiones que tenemos aquí dentro de la amplia gama de productos de la cual contamos. ¿Mm? ¿Cuáles son estas diferentes divisiones? Pues bueno, contamos, o nuestro catálogo cuenta desde pruebas rápidas, pasando por pues toda la parte de básica de laboratorio, todas las necesidades para el laboratorio clínico, pero también a su vez en la parte tanto de hospitalaria, y también contamos con diagnóstico en la parte veterinaria y diagnóstico forense. Uh-huh. Este es un poquito de nuestra historia a lo largo desde que la empresa fue fundada en el 2004 a la fecha. Las diferentes marcas que hemos ido agregando en nuestro catálogo, ¿no? Justamente la línea de Lifotronic eh, se adhiere a nuestro catálogo en el año 2022. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un par de años comercializando estos analizadores, esta solución para la parte de diagnóstico y seguimiento para el paciente con diabetes, ¿no? Contamos por día, atendemos más de 280 órdenes de pedidos por día, contamos con más de 470 registros sanitarios a nombre de la empresa y contamos con más de 40 proveedores que nos da el derecho a distribuir sus productos aquí en México, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta tarde, dentro de todas estas divisiones que nosotros manejamos,
Esta parte nosotros la tenemos en la de bioquímica integral. Ahí la van a poder encontrar en nuestra página directamente. Ahí van a poder encontrar los diferentes modelos que nosotros les ofrecemos para esta solución. ¿Mm? Pues bueno, el día de hoy los dejo con Giancarlo para poder comenzar con la presentación. Bienvenido, Giancarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Todo tuyo. Muchas gracias, Vianey. En verdad, un gusto estar acá con ustedes. Y en verdad, para mí es un placer poder transmitir bajo esta manera un poco de conocimientos, un poco de lo que he podido recabar y aprender en distintos lugares. Y sobre todo que nos llevemos cosas interesantes que hoy vamos a aprender, ¿no? Agradecer también a Cabla, también por el espacio, por ser un partner importante para nosotros en Infotronic y sobre todo que el hecho de estar acá, de un lugar tan lejos como soy, que soy en Perú, nos hace también poder estar más cerca, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ustedes ya lo han visto, supongo, en las redes, en los que les he hecho llegar a Icabla, que es innovando el diagnóstico, lo último en HPLC para diabetes y hemoglobinopatías. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿No? ¿En qué radica esto? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Qué queremos transmitir con esto? ¿No? En la actualidad, eh, la técnica de HPLC es una técnica muy bien conocida por muchos o de repente también muy bien establecida, pero es una técnica que poco a poco se aborda y poco a poco va avanzando por dos parámetros muy importantes. Uno que es la diabetes y por otro lado que tiene que ver con las neuropatías. Y posiblemente, digamos, una es más prevalente más que otra. Pero hoy vamos a ver puntos muy importantes, vamos a ver 6 puntos. Y ustedes dirán, wow, tantos, no son tantos, vamos a ver muy rápido cada punto que nos podemos llevar. Una práctica introductoria para centrar lo que estamos hablando, una parte del panorama actual de la diabetes y las neuropatías, una parte del fundamento del HPLC, por qué utilizamos HPLC, por qué decimos que es una técnica, el gold estándar, por qué aplicamos el HPLC en diabetes, qué aplicamos en neuropatías, y por último, el impacto a nivel práctico clínico del laboratorio. Dicho esto, y para no perder mucho tiempo, vamos a hacer el lado introductorio, ¿ya? Y vamos a un poco recordar qué es la diabetes, ¿no? Y a mí me gusta siempre tener dos conceptos importantes. Uno, el concepto de la OMS, que me dice dos puntos importantes. Primero, que hay un daño metabólico crónico. Y segundo, que es un daño grave. Y no es solamente un daño que afecta a un solo órgano, sino hablamos de corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñón y nervios. O sea, ¿y por qué? Porque hay un nivel alto de glucosa en sangre, ¿no? O azúcar en sangre, que comúnmente le podemos denominar o llamar. Eso como punto importante. Por otro lado, y creo que es un punto también muy importante, es qué es lo que dice el gobierno de México, ¿no? Porque yo traerles información de Perú no es relevante, pero si le traigo información de repente de ustedes, es más relevante porque ustedes viven ahí. Y es por eso que el gobierno de México dice que diabetes, que es una enfermedad igual que la OMS crónica, pero que es una enfermedad que no respeta cosa, género, edad, ni siquiera estatus social, ni mucho menos parecen sin saberlo muchas personas. Y sobre todo, este es algo muy importante que me gustó este concepto. Es una emergencia sanitaria. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿tiene relevancia en su país? Por supuesto que sí, porque para el gobierno mexicano lo entabla como una emergencia sanitaria. Cuando hablamos, la última vez que hablamos de emergencia sanitaria fue el tema de COVID y fue emergencia a nivel mundial. Entonces, para el gobierno mexicano, la diabetes es algo importante y sobre todo que no solamente es una enfermedad propia de ricos o de pobres, sino es una enfermedad que ataca a nivel mundial. Dicho esto, vamos más profundo. ¿Qué tenemos? Vamos a tener tres parámetros importantes, o mejor dicho, dos. La glucosa y la insulina, que son dos hormonas, dos moléculas muy importantes que ayudan a este proceso. Primero, la glucosa es como fuente de energía, para que yo esté acá sentado, para que esté conversando con ustedes, o para que Vianney haya puesto un clic en hacer acciones, o para que ustedes de repente hayan puesto en el chat, sí, necesitamos energía. Sin energía no podemos. ¿Y eso dónde lo cogemos? De la glucosa o del azúcar. Entonces, la glucosa es la primera fuente de energía. Ahora, ¿es una fuente endógena o exógena? La primera fuente es exógena, porque también tenemos una fuente endógena, pero en realidad no está como glucosa, sino está como glucagón.
¿no? Entonces, por eso tenemos la glucogenólisis. Sin embargo, la insulina es una molécula importante en el cual es una hormona. ¿Quién la produce? El páncreas. ¿Y cuál es su principal importancia? Eso es que la glucosa ingresa a la célula. No me importa que la glucosa esté afuera. Necesito para eso. Y para eso necesito una llave. Esa llave que me tiene que abrir el paso. ¿Y quién es eso? Es la insulina. Entonces, la insulina me da esa llave para que la glucosa ingrese y tenga esa energía necesaria. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes es aquella en el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa de manera correcta, lo cual la glucosa se genera o se permanece a nivel sanguíneo y no llega a las células establecidas. Porque, ¿qué pasa? No es solamente la glucosa que yo tengo, sino como a la célula no le llega, la célula emite un mensaje y dice, por favor, organismo, produce la glucosa. Pero ¿quién le toca producir la glucosa? Al hígado. El hígado metaboliza por la glucogenólisis y produce glucosa. Y hay un exceso de glucosa, porque el organismo siente que no está entrando glucosa. Y no es porque no entra, sino porque hay una falla a nivel del organismo, específicamente a nivel de insulina. Y es por eso que nosotros hablamos en la actualidad de 3 tipos de insulina. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. ¿Son 3 tipos de diabetes? En la actualidad ya no. Porque normalmente nosotros comúnmente conocíamos que la diabetes tipo 1, que es una diabetes normalmente conocida como una diabetes autoinmune, la diabetes tipo 2, que hay mayor prevalencia, básicamente el 90% de diabetes tipo 2, y la diabetes gestacional es una diabetes específicamente en mujeres embarazadas, ¿no? Pero como digo que ya no hay 3 de este tipo de diabetes porque este año, en el Congreso Mundial de Diabetes, en el 2025, en Bangkok, Tailandia, se especificó una nueva diabetes, ¿no? Un nuevo tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 5. Y esta diabetes está enfocada ¿a dónde? Como ven acá, está enfocada a la malnutrición, ¿no? A la mala alimentación. ¿Y por qué es importante y por qué se estableció un nuevo grupo de trabajo para ver esto? Porque en la actualidad hay entre 20 y 25 millones de personas en todo el mundo que sufren de este tipo de diabetes. Y es por eso la importancia y la necesidad de poder enfocarnos. De repente en nuestras regiones no tengan tanta prevalencia, pero en regiones como Asia y África, que hay mayor tema de malnutrición, sí cumplen una relevancia importante. Y es por eso es importante conocer y actualizarnos en la actualidad que hay. Entonces ya conocemos un nuevo tipo de diabetes. Sin embargo, y enfocado a esto, es cómo estamos a nivel general, cómo nos vemos a nivel general. Y esto va un poquito a cómo es la visibilidad total que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, lo que nos apaña a nosotros, ustedes que están en la región de México, ¿no? En la región norte con Estados Unidos, tienen un incremento para el 2050 de un 21% de personas más con diabetes. Pero ¿estamos bien? ¿Estamos mal? No estamos tan mal, porque personas como en mi región, en América del Sur, tienen un incremento del 45%. Pero hay regiones mucho más agresivas, como las regiones africanas, en las cuales tienen 142%, ¿no? O regiones, por ejemplo, como la región de la zona de Oceanía, 73%, o la región al norte de África, 92%. Entonces, vemos una relevancia importante, sobre todo de un aumento. No es que no hay un decrecimiento en la diabetes, sino para el 2050 se prevé que va a aumentar. Entonces, necesitamos políticas estables, necesitamos necesidad de tener diagnósticos precisos y sobre todo seguimientos importantes. Y dicho esto, esto es algo que también marca muy importante. En la actualidad tenemos 589 millones de diabéticos en el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada 9 personas, una es diabética, ¿no? ¿De qué queremos decir con eso? Que en la actualidad actualmente por lo que veo, somos 22 personas, ¿no? Entonces seríamos como aproximadamente 2 personas diabéticas que estamos en este grupo. Entonces, es algo importante poder describirlo, es algo importante poder saberlo porque nos afecta a nivel general. Pero algo más allá de eso, 34 millones mueren por diabetes. Eso quiere decir que cada 9 segundos una persona muere por diabetes. Entonces, ahorita llevo hablando, supongo, 5 minutos o 10 minutos, o vemos, creo que la grabación comenzó hace 16 minutos, ¿se imaginan cuántas personas ya han muerto por diabetes? Entonces, sí es algo que tenemos que tomar conciencia, es algo muy importante y sobre todo debemos abordar más soluciones políticas. Pero ya hablamos de diabetes y qué es
hemoglobinopatía. La hemoglobinopatía son grupos de trastornos hereditarios de la hemoglobina causadas ¿por qué? Por una mutación en el gen que se codifica en la cadena de globina, ¿no? Recordemos, nuestra hemoglobina está formada por cadenas en y por globinas. Entonces, una mutación ocurre lo cual produce una producción anormal o una disminución de la hemoglobina. Eso me dice la Organización Mundial de Salud. Pero ¿qué me dice la CDC de Estados Unidos? Que las hemopatías son trastornos hereditarios, o sea, se heredan de la sangre que afectan la estructura o la producción de la molécula de la hemoglobina. O sea, o hay más producción o hay menos producción, o se transfonde la estructura que puedo tener a nivel de glóbulo rojo, como la anemia de células falciformes y las talasemias, ¿no? Te digo un ejemplo. Pero ¿qué me dice, por ejemplo, la Federación Internacional de Talasemia? Que las hemopatías constituyen el grupo más común de enfermedades monogenéticas que afectan a un solo gen en todo el mundo. ¿Y son resultado de qué? De mutaciones que llevan síntesis defectuosa y alterando la cadena de globina, originando síndromes clínicos como talasemias y hemopatías estructurales. ¿Ok? Entonces, dicho esto, para entender la hemoglobina, nuestra cadena de hemoglobina tiene tres parámetros: una hemoglobina A, una hemoglobina A2, una hemoglobina fetal y una hemoglobina variante, ¿no? Esto estamos hablando de un adulto. Sin embargo, la hemoglobina A1C y en sus distintas características va a tener ciertos tipos de complejos. Pero, ¿qué tenemos mayor proporción? Como digo, la hemoglobina A2 está entre 93 a 97.5%, es lo que tenemos en mayor cantidad. La hemoglobina A2 lo tenemos solamente en 2.3 a 3.5 y la fetal en 0.5. Y la A1C, que es la que hacemos pleglucosa, menor al 5%. Entonces, ¿qué va a haber más? Hemoglobina A. ¿Y qué podemos seguir viendo? Que las hemopatías infligen, como dije, dos tipos de hemopatías dadas a la variante de hemoglobina, ¿no? Ya tenemos hemopatías como la hemoglobina S, E, D o C, que son las más comunes, que en el cual vamos a tener genes inusuales, ¿no? En distintos segmentos vamos a tener genes que aparecen, por ejemplo, una valina, una lisina, ¿no? Entonces, afectan la calidad y la estructura de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tenemos aminoácidos que no estaban estructurados en esta globina, lo cual genera una variación. Y esa variación me hace generar una hemoglobina diferente y distinta. Pero las hemopatías también son las talasemias. Tenemos dos más comunes, las alfa-talasemias y las beta-talasemias, en las cuales los genes se afectan en la cantidad, ¿no? Como pueden ver, vamos a tener, de repente, tenemos expresión de dos alelos, vamos a tener expresión de repente de un solo alelo, de dos alelos, de tres alelos, y eso va a depender del tipo de talasemia que vamos a tener, ¿no? Dicho esto, tenemos, por ejemplo, en la actualidad, las hemoglobinas E y S que hay en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí cae un error, es hemoglobina C. La hemoglobina C en la actualidad, vemos que existe una prevalencia muy baja en regiones como la nuestra, como son las regiones de Norteamérica y del Caribe, pero en regiones africanas o cerca asiáticas, es una prevalencia mucho mayor, una prevalencia mucho más grande, ¿no? Las beta-talasemias tenemos una expresión diferente, ¿no? En nuestra región es menor al 1% o al 2%, pero tenemos regiones en las cuales son mayores al 10%, como son las regiones asiáticas o africanas, ¿no? Tenemos también las hemoglobina E y S, en los cuales la hemoglobina E tenemos mayor prevalencia en las regiones de en regiones como las de Asia. Sin embargo, hay regiones que faltan investigar, que podemos saber qué ocurre. En ciudades como Estados Unidos o Canadá tenemos menores al 1%. En México todavía falta estudios, no es muy común, no se hace. Las hemoglobinas S, en México tenemos una prevalencia menor al 1%, frente a otros países que podemos tener una mayor relevancia, ¿no? Regiones como el Caribe tienen 2 o 4%, sin embargo, regiones como Rusia todavía no hay una cantidad establecida. ¿Qué pasa con la alfa-talasemia, no? Las alfa-talasemias vamos a tener una mayor cantidad específicamente en regiones como la región de africana, las regiones asiáticas, ¿no? Es muy común en nuestra región. Las hemoglobinas H. En nuestra región es casi nula lo que tenemos que tener, sin embargo, en regiones como Asia, en regiones como Rusia, se tiene una mayor prevalencia, como en la región norteamericana o en Canadá. La hemoglobina de hidropesia fetal BART, vamos a tener que hay una mayor cantidad en países asiáticos, como podemos ver, pero en países como Estados Unidos y América y Canadá tenemos también una mayor cantidad en comparación de otras regiones que tenemos casi nula. Entonces,
¿cuál es la importancia de poder tener esto? Primero, el laboratorio clínico es un pilar importante en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque más del 70% de las decisiones clínicas se basan en pruebas de laboratorio. Sin embargo, el reto está en la precisión y confiabilidad de los resultados, ¿no? De nada vale que yo tenga un excelente equipo si mis resultados no van a ser precisos. De nada vale que yo tenga el mejor equipo que pueda tener si es que mis resultados no suelen ser exactos. Entonces necesito esa confiabilidad, necesito un menor error de mi prueba, necesito pruebas sensibles que detecten y diagnostiquen y eviten un diagnóstico preciso y en el menor tiempo posible. Para tener que un tratamiento adecuado, no inadecuado. Entonces, eso busco. Pero en enfermedades crónicas como la diabetes en condiciones hereditarias como las hemoglobinopatías, la confianza del resultado determina la conducta clínica, ¿no? Ajustar un tratamiento, iniciar una terapia, derivar al paciente, algunas acciones importantes que debemos hacer. ¿Ok? Entonces ya hemos acabado la parte introductoria de ver de manera general y vamos a ver el panorama actual, qué tenemos actualmente como región. Y cuando digo actual, quiero ver ustedes, ¿no? Actualmente México tiene población adulta, por si acaso, 85.855.300 personas adultas en información de la Federación Internacional de Diabetes en el 2024. ¿Qué quiere decir con eso? Que el 16,4% son pacientes diabéticos. ¿Cuántos? 13.587.400 personas, ¿no? Entonces, ¿es una cantidad poca? No, es una cantidad muy grande en la cual necesitamos abordar, porque estamos hablando de pacientes diabéticos. ¿Cuántas personas habrá? Pacientes prediabéticos o no diabéticos. Entonces, necesitamos tener un abordaje importante. ¿Qué dice México? ¿Cuáles son las principales causas de muerte? En personas de mayores de 45 años es la principal causa de muerte. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, esta gráfica que está acá, pueden ver, entre los años 55 y 64, la diabetes mellitus es la principal causa de muerte frente a otros tipos de patologías. En personas de 45 a 54 años, de 65, la principal causa de muerte es la diabetes. Pero si vemos un abordaje total y general, la principal causa de muerte es enfermedades del corazón. Pero la diabetes está como segunda causa de muerte. Entonces, no es un monto, no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad importante, como dijo bien el concepto del gobierno mexicano, es una emergencia sanitaria. Porque también puede ocurrir que las enfermedades del corazón se deban a causa de la diabetes, porque también la diabetes afecta a otros órganos necesarios. Esto es un poquito la morbilidad por diabetes, en los cuales vemos ciudades como Veracruz, que tienen mayor prevalencia de muertes por diabetes, frente a otras ciudades que pueden ver acá, ¿no? Entonces, sí necesitamos tener foco, sí necesitamos poner más fuerza, sí necesitamos tener la importancia en estas pruebas porque causan muerte en la Ciudad de México. Y dicho esto, ¿cuáles son factores de riesgo? Primero tenemos una glucosa elevada en el ayuno, ¿no? Que se debe a temas metabólicos. Entonces, 11 millones de personas que viven con diabetes tipo 2, solo el 40%, es decir, 4.8 millones, no tienen complicaciones asociadas a la salud. O sea, hay un 60% que sí se les complica, pero eso no quiere decir que no tengan complicaciones, no puedan tener un abordaje excelente. Aparte, 900.000 personas viven con pie diabético y casi 300.000 sufren amputaciones, ¿no? Un tercio de las que tienen pie diabético sufren amputaciones. Entonces, de las cuales 58% no reciben tratamiento. Entonces, es importante el tratamiento, es importante el diagnóstico, es importante el seguimiento y sobre todo tener pruebas sensibles y fiables. También no es como le dije, no es específico de órganos, sino también es específico también de complicaciones visuales que afectan a 270.000 personas, ¿no? Que viene a ser más o menos el 10% a diabetes tipo 2. Esto es algo, me pareció muy interesante esa información. 10 millones de habitantes exigen diagnóstico con la enfermedad. A nivel mundial, la diabetes está en el puesto 9. Entonces, México aparece como el puesto 9 que tiene condiciones de diabetes, ¿no? Y como le dije, es una de las principales causas de muerte. Causan otros tipos de enfermedades como la hipertensión, nefropatías, neuropatías, aterosclerosis. Y eso es un poquito, ¿no? 6 cada 10 personas con el mal nunca se han medido el azúcar. Entonces, hay 6 de cada 10 personas que no saben que tienen diabetes. Entonces, eso también es algo muy importante.
¿no? Entonces, es necesario el control. Entonces, por ejemplo, 5 pacientes mueren cada 2 horas por diabetes y 38 nuevos casos se diagnostican cada hora. Entonces, es importante poder tener pruebas sensibles, pruebas importantes, pruebas que me permitan evitar cualquier interferencia en el diagnóstico, ¿no? Y es por eso necesito tener un espectro muy amplio para diagnosticar. ¿Qué pasa con las neuropatías? Este es un artículo de prevalencia del nacimiento de neuropatías, en los cuales se venció de 10.698 recién nacidos y tamizados, 48 neonatos tienen alguna hemoglobinopatía. ¿Qué quiere decir con eso? Que 46, cada 46, cada 100.000 nacidos, 46 personas presentan algún tipo de hemoglobinopatía. ¿Y cuál es la mayor hemoglobinopatía? Las hemoglobinas S, ¿no? 25 recién nacidos presentan hemoglobina S. Hay otras variantes que son 11 personas, pero es la que tiene mayor prevalencia. La C, la D y la E se han identificado, pero no tiene mayor prevalencia. Entonces, es importante poder identificar por qué. Porque las hemiopatías generan resultados no precisos al momento de diagnosticar diabetes. ¿Qué pasa si esta paciente puede tener diabetes y le hago una prueba y no me identifica? Me ha resultado un resultado no preciso. Y voy a tener un falso, de repente un falso positivo, un falso negativo, pero si sabes, precisos y estables para poder evidenciar. Este también es otro artículo en el cual podemos ver que las variantes estructurales como la hemoglobina S o C también tienen una mayor prevalencia. Especialmente como vimos, la hemoglobina S es la que tiene mayor prevalencia a nivel de su región, ¿no? Este es un estudio que se hizo, bueno, en regiones como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, o Oaxaca, que diga, discúlpeme, mostrando un poco el estudio y cómo se hizo y cómo que se identificaba, ¿no? Como digo, mayormente van a salir hemoglobina S en comparación de las alfa-talasemias o beta-talasemias, ¿no? Que tienen una mayor cantidad. Normalmente las beta-talasemias suelen haber mayor, básicamente en estas personas que se revisaron, de un total de 1.513 personas, 6 personas tenían beta-talasemias y 7 personas tenían hemoglobina S. ¿Dónde se encontró más? En Colima, ¿no? En Colima se encontró mayor personas con ese tipo de hemoglobinopatía. Este es, por ejemplo, otro estudio que podemos ver que hay la frecuencia de hemoglobina S en 5 poblaciones mexicanas. En este caso tenemos Octopan y unas serie de ciudades, ¿no? Como Veracruz, también Médico D, en los cuales podemos evidenciar que la hemoglobina S, ¿no? Estaba mayor presencia, ¿dónde? En ciudades como Veracruz, ¿no? Entonces, se identificó personas, ¿no? Como 97 personas, 34 personas, en las cuales la identificación es importante porque también podemos tener sesgos en el resultado de hemoglobina A1C. Y bueno, ya vimos un poquito cómo nos estamos enfocando, cómo va la diabetes, cómo van ese tipo de hemopatías. No todas las hemopatías o variantes las tenemos. Como digo, hay más como la hemoglobina S o como este caso, la parte en talasemia, que es la beta-talasemia, pero vamos al fundamento de esta técnica, en qué nos puede ayudar frente a esto y qué tenemos actualmente, ¿no? Primero, el HPLC es una técnica de laboratorio que sirve ¿para qué? Para separar, identificar y cuantificar componentes de la muestra. O sea, yo separo, los identifico y le digo cuánto es. En 1958, Allen comunicaron que la hemoglobina podía separarse, ¿no? Identificaron mediante una cromatografía de intercambio catiónico, al menos en ese momento con 3 componentes, ¿no? ¿Por qué se separaba? Por sus cargas. Entonces, esa fracción se le denomina hemoglobina A, hemoglobina AB y hemoglobina C, según el orden de elusión. Pero no es lo único que puede eluir, porque acá tenemos la técnica, ¿no? Entonces, normalmente, para trabajar con una técnica de HPLC por intercambio catiónico, necesitamos que una columna, un disolvente, un inyector donde ingresa la muestra, un detector y sobre todo la identificación del cromatograma. Esta columna cumple un papel importante porque es por donde ahí se eluye y se conecta y se carga. Y eso vamos a ver un poquito en esta imagen, en este video que me parece un video muy interesante y muy, perdón, disculpen, y muy práctico. Poder identificarlo. Uy, no sé qué raro. No sé por qué no me sale el video. Wow. Bueno, no nos preocupemos. Vamos a ver esta gráfica y les voy a explicar un poquito cómo ocurre este proceso. Normalmente, lo que yo puedo visualizar y yo puedo hacer es que por esta columna yo voy a tener cargas, ¿no? Voy a tener bolitas que son estas, son microesferas,
en los cuales voy a observar que mi columna va a estar cargada negativamente. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a utilizar el método de carga, sino vamos a utilizar un proceso físico o un concepto físico. Mi hemoglobina, ¿con qué está cargada? Las hemoglobinas tienen una carga positiva, todas en general. Entonces, yo tengo que atraerlas a mi columna para que cuando pase lo demás, se pase y se eluya y no se detecte y se vaya al residuo. Y es por eso que al momento de pasar y eluir, yo voy a unir, como dice la física, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, mi carga negativa que va a tener mi columna, más mi carga positiva que tiene mi hemoglobina de las distintas moléculas, se van a atraer. Y al atraer esa carga, como lo estoy haciendo y lo estoy atrayendo, ¿yo qué tengo que hacer? Se va a unir. Cuando se une esta carga y cuando genera esa unión, tengo que liberar esa molécula, porque no me permite estar unida. Es por eso que yo uso disolventes. Estos disolventes me permiten eluir, liberar eso. ¿Y cómo hago esto para disolverlo? ¿Qué necesito? ¿Necesito una carga negativa? No. Necesito una carga positiva, porque viene el otro concepto de física. Cargas iguales se repele. Cuando entra la hemoglobina, y yo quiero esto que ocurra, ¿no? Por ejemplo, ¿vieron esta imagen que está acá? Mi hemoglobina unida, que tiene carga positiva, unida a mi columna que tiene carga negativa. Se unieron. ¿Cómo lo libero para que se libere de esta columna? Es que tengo que, mi eluyente que ingrese tiene que disolver. ¿Lo va a disolver cómo? Porque mi eluyente tiene carga positiva y cargas positivas se repelen. Entonces va a repeler, lo va a botar para luego cuantificarlo y detectarlo. Y es por eso que cada molécula cuando va saliendo se va generando la gráfica y se va evidenciando. Y es así el proceso que hace. Pero el proceso viene de más atrás, viene de acá. Porque no es que el hematíe entra directamente. Yo tengo que liberar la hemoglobina. Y para liberar la hemoglobina, que está acá, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hemolizarla. En muchos casos, equipos POP o equipos de repente bioquímicos, este proceso lo hacen de manera manual. La técnica HPLC hace este proceso de manera automatizada. El equipo directamente lo hace. Coge la muestra, coge un hemolizante, libera la hemoglobina y luego lo cuantifica. Antes de cuantificarlo, se une a la columna, pasa por el detector y en el detector se va una a una las moléculas, se va a generar el pico establecido. ¿Ok? ¿Y qué voy a tener en este pico? Voy a tener esto. Cada una de estas moléculas que yo he formado y con un pico diferente es porque es así como se está cuantificando. ¿Cuál es el pico más alto? Una hemoglobina, la A0 es una hemoglobina no glucosilada o no glicada. Esta no glicada es la que me permite poder unirla. ¿Por qué? Porque recordemos lo que vimos. ¿Qué hay más? No glicadas que glicadas. Las no glicadas las que existen mayor cantidad porque tenemos un pico más alto. Esto en muchos casos no se forma en las variantes, solamente cuando hubiera alguna variante. Pero voy a tener la 1A, la 1B, la fetal, la lábil, que es un intermedio inestable de convertirse en estar no glicada a glicada, ¿no? Y la A1C, ¿ok? Entonces, todos estos picos se forman de manera consecutiva, generando luego picos mucho más estables. ¿Qué pasa si esta variante yo lo extrapolo? Este pico de variante yo lo eluyo mucho más tiempo, ¿no? Porque esto sucede en un tiempo. ¿Qué pasa si le agrego más tiempo y le agrego más eluyente? Este proceso se hace mucho más lento y me permite identificar esas variantes que yo puedo tener, como son la hemoglobina E, la hemoglobina D, la hemoglobina S y la hemoglobina C. Pero hay otra molécula también importante que sale, que es la hemoglobina A2. La hemoglobina A2, que es la que se encuentra, es una de las predecesores cuando hablamos de hemoglobina A, A2 y fetal. La A2 por el tiempo necesita eluirse más tiempo para poder identificar porque está en poca cantidad. Entonces, este proceso se da de manera paulatina y espaciada hasta lograr estos picos establecidos. Y es por eso que en la actualidad no solamente tenemos una sola técnica, tenemos varias técnicas para poder ejecutar, ¿no? Y dicho esto en la actualidad tenemos dos tipos de técnica. Una que es por reacción química y otra es por separación física. Y a nivel de separación física tenemos dos tipos de separaciones. Dos tipos de separaciones. La separación por HPLC y la separación por electroforesis capilar.
Entonces, esa separación que vamos a tener, ya sea por HPLC y por ese capilar, tiene una ventaja, que es la identificación de variantes. Puedo detectar variantes, las identifico. Sin embargo, la separación por diferenciación de la glicación, tenemos la afinidad de Bonato, que no identifica variantes. Muy distinta a las reacciones químicas como los inmunoensayos y los métodos enzimáticos, que sí evidencian variantes, ¿no? Son reacciones que sí evidencian, sí establecen y sí enfocan esta reacción. Entonces, los métodos enzimáticos ni los inmunoensayos identifican la variante. Entonces, tienen estos una desventaja, porque al no identificarla, me genera alguna interferencia. Porque al ser variaciones de hemoglobina, no las puede caracterizar de la mejor manera, identificar de una manera mucho más estable. ¿Ok? Entonces tenemos esta diferenciación establecida de esta manera. Pero quiero ir más allá del concepto. Tenemos técnicas como la afinidad de Bonato en la actualidad, métodos enzimáticos, métodos de inmunoensayo, métodos de electroforesis capilar y cromatografía de intercambio. No quiero hablar de todo porque nos podemos tomar, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas. Esta presentación les puede compartir este cable a ustedes sin ningún problema, yo no tengo ningún problema en que las pueda compartir, pero quiero que nos veamos importantes conceptos porque hay ciertas técnicas que tienen cierta interferencia. Por ejemplo, la afinidad de Bonato no detecta A1A y A1B. ¿Y qué hace eso? Que al no detectarla, me genera un sesgo. Los métodos enzimáticos no detectan inmunidad fetal. ¿Qué hacen esto? Cuando tengo una inmunidad fetal muy alta, me interfiere con el resultado. Y como no la detecto, no tengo un resultado importante de 1C. Los inmunoensayos también tienen interferencia con inmunidad fetal, lo cual no la detecta. Y al no detectarlo, genera interferencia. Pero la interferencia capilar es una tecnología buena. Si no, lo que pasa, tiene un alto costo y a veces, al ser un proceso manual, puede tener un sesgo importante. Y el HPLC suele tener una casi nula interferencia y eso va a depender de qué equipo utilizo y qué tecnología utilice y qué hemopatías pueda identificar. Mientras más hemopatías pueda identificar y mientras más valores importantes de diagnóstico pueda tener, es mucho mejor. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos en mi región tengo más hemoglobina S? ¿Y qué pasa si no identifico hemoglobina S? Posiblemente tengo una interferencia porque la hemoglobina S es una variación de la hemoglobina OC y va a poder decir, ah, no, tiene este valor. Entonces, es importante poder identificar todas las hemopatías que pueda tener, o las mayorías, o de mayor prevalencia en mi región, para evitarme sesgos como lo que estoy indicando. Y este es otro cuadro en el cual yo puedo ver un poquito cómo el inmunoensayo, la afinidad de Bonato y el HPLC tienen diferencias importantes. Y esas diferencias importantes están dadas por distintos puntos. Primero, en el tiempo. Tenemos métodos inmunoensayos de afinidad de Bonato que tienen demasiado tiempo. La HPLC es una técnica que tiene un tiempo menor a 2.5 minutos. Es mucho más rápida. Y en laboratorio sabemos que lo que importa es la rapidez. Segundo, la precisión. ¿De qué vale tener resultados estables y todo si que mi precisión tiene mucha imprecisión? O sea, tiene una imprecisión de 15% como los inmunoensayos o 3% con el fenómeno, si el HPLC tiene una precisión menor al 1.5%. Y el sesgo, que es algo muy importante, de 5% frente a inmunoensayos que son el 15%. ¿Cuál es el rango? Un rango mucho más amplio que va de 3% a 18%, y sobre todo porque reconozco amenazas fetales y variantes que me evitan este sesgo necesario. Y sobre todo el HPLC tiene menores interferencias y factores influyentes, como lo tienen otras técnicas que tienen que ver con la hiperlipidemia, temperatura y menor, ¿no? Entonces es por eso que al HPLC, al tener todas estas ventajas, se le reconoce, se identifica como una tecnología gold estándar. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cuál es la aplicación de esto y cómo podemos aplicar esto a nivel de los pacientes? ¿No? Y ahí va un poquito el tema y cómo podemos. Entonces, y esto es un poquito lo que va, es que en años como el año 1993, 99, veíamos un caos, como dice, el caos al orden, ¿no? ¿Qué es el caos? Que la identificación de A1C se hacía de distinta manera. Todos se identificaban de distinta manera, no había algo establecido, había mucho sesgo. Sin embargo, a partir del 2004 se trató de organizar y traer una homogenización de resultados. ¿Cómo? Teniendo dos cosas muy importantes, certificados de IFSC y certificados de NGCP, que me permitan validar y que ese sesgo sea mucho menor y sobre todo con resultados mucho más precisos, ¿no?
Y estos resultados más precisos van en que esto me pueda evitar entender alguna relevancia diferente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se imaginan ustedes ir a un laboratorio A y que un día me den una A1C de 5.7 y voy al laboratorio B y que luego tenga 3.7? O que luego voy a un laboratorio C y luego me digan que tengo diabetes porque tengo 6.5. Entonces, eso se busca, en los cuales se establezcan parámetros establecidos para evitar este caos que teníamos en años anteriores y tener sobre todo un correcto diagnóstico en que sea cualquier laboratorio que trabaje con tecnologías certificadas por IFSC y NGCP, me den resultados específicos y correctos, ¿ok? Entonces, este caos viene y se establece a nivel de que no había algo establecido. Sin embargo, en la actualidad se utiliza técnicas como IGFCC, NGCP o en todo caso controles de control externo, en el cual permite tener en la actualidad una homogenización mucho mejor. ¿Ok? Pero ¿qué me dicen y qué recomiendan las guías internacionales? ¿No? En primer lugar, la Organización Mundial de Salud me recomienda y el ADA que tenemos un punto de corte basal y importante, que es 6.5. Mayor a 6.5 hablamos de paciente diabético en cualquier tipo de técnica que esté con IFC y NGCP, ¿no? Eso me dice la Organización Mundial de Salud y se ponen de acuerdo con la ADA. Entonces, pero sin embargo, la diabetes se puede diagnosticar, tanto prediabetes, de tres maneras. Ya sea por una glucosa, ¿no? Glucosa en ayunas, la detección de A1C o un test de tolerancia a la glucosa. Por cualquiera de esas tres técnicas yo puedo diagnosticar pacientes diabéticos o prediabéticos. Pero algo muy importante y quiero que nos llevemos esta parte es lo siguiente. En la actualidad, cualquier tipo de guía internacional, ya sea la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de Salud, la Federación Internacional de Diabetes o la Asociación Europea de Estudios Diabéticos, todos ponen como punto de corte 6.5. Y a su vez, todos ponen como punto de corte pacientes prediabéticos de 5.7 a 6.4. Es igual para todos. No hay alguna diferencia, sino es igual y basados. Pero vamos a ir un poco a la guía, porque quiero que nos enfoquemos en esta guía, porque quiero comentarles algo. El ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, todos los años saca una guía. Pero quiero que vean, en el año 2023, el ADA lo organizaba la detección de diabetes, como por ejemplo, la glucosa plasmática en ayunas, el test de tolerancia de glucosa o la glucosa oral que se toma, y la A1C, como cualquier técnica que se puede usar para identificar diabetes, como cualquiera. Pero, por alguna razón, a partir del 2024 y lo valida en el 2025, no pone como primera opción la glucosa plasmática en ayunas, sino pone la A1C. Pero si se dan cuenta, son las mismas pruebas y todo guarda relación con O. Puedo usar cualquiera, pero la guía no especifica de nada por qué la A1C lo han puesto primero o por qué han hecho ese cambio, porque al final recomienda cualquiera de las tres. Entonces, de repente, porque hay una acción mucho más fuerte en poder hacerlo y en poder evidenciarlo, pero entonces, en la actualidad, estos cumplen con ciertos parámetros, ¿no? Entonces, yo puedo usar cualquier tipo de técnica, pero acá va algo muy importante y si ustedes lo han leído. Yo he hablado glucosa plasmática. ¿Nosotros utilizamos plasma para identificar glucosa y diagnosticar diabetes? ¿O usamos suero? Yo les hago esta pregunta. No sé si me puede escribir en el chat. ¿Qué utilizan en sus laboratorios? ¿Suero o plasma? Me gustaría ver que me escriban. No sé si me escucharon, se escucha bien. ¿Qué utilizan en su laboratorio? ¿Suero o plasma? Bueno, entonces no utilizamos nada, creo. O no estoy leyendo de repente los mensajes nuevos. Suero. Ay, disculpe, no estaba viendo los mensajes nuevos, perdón. Suero. Bueno, la guía y el ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, me recomienda que el uso para diagnosticar diabetes no es con suero, es con plasma, ¿ok? Entonces yo debería usar plasma, no suero. Y no es un tema de ustedes, en muchos países lo hacen. ¿Por qué? Porque suelen usar el tubo amarillo, porque mejor lo hago con suero, porque mi sistema está validado con suero y no con plasma, porque suero trabaja diferentes técnicas. Sin embargo, la guía me indica que que la identificación y diagnóstico de diabetes es con plasma. Entonces,
yo utilizo, ¿qué? Glucosa plasmática en ayunas, que esta prueba mide los niveles de glucosa en sangre en un ayuno no menos de 8 horas, ¿ok? Esto es algo importante, ¿por qué? Porque la glucosa necesita tener ayuna. La A1C no especifica. Y la glucosa es una prueba en la cual permite ver en ese momento cuánto tiene glucosa. La A1C es una prueba en la cual me permite ver un espectro más general, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con una parte de diferenciación. Pero esto quiero ir, porque el año pasado, en el 2024, en marzo, la Federación Internacional de Diabetes publicó esto y que dijo que se recomienda el uso de glucosa plasmática de 1 hora para diagnosticar hiperglucemia intermedia o prediabetes y la diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces la Federación Internacional de Diabetes me indica, ¿yo con qué puedo diagnosticar diabetes y prediabetes? Con glucosa plasmática de 1 hora. O sea, ¿qué tengo que hacer? Es hacer un test de tolerancia a la glucosa, después de eso, dosarle después de 1 hora y saber cuál es su valor. Y más aún, puso como punto de corte después de 1 hora 155 miligramos por decilitro para prediabetes o glucosa o hiperglucemia intermedia o diabetes con 209 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, bajo estos conceptos y bajo la federación, yo en la actualidad debería manejar y debería trabajar con glucosa plasmática. ¿Lo hago en mi laboratorio? ¿Lo estoy haciendo? ¿Lo puedo implementar? Ahora ustedes dirán, ¿ya hay mucha diferencia? Bueno, se han hecho estudios en los cuales la diferencia no es muy importante, o sea, no inflige un diagnóstico diferente, pero la recomendación es con glucosa plasmática por el tema de que, ¿cuál es la diferencia entre un plasma y un suero? Que los factores de coagulación y posiblemente algún factor de coagulación al tenerlo pueda tener alguna complicación. ¿Qué pasa si yo no inhibo esos factores de coagulación y los tengo ahí? Es una muestra mucho más representativa y yo puedo asegurar mejor un resultado. ¿Ok? Entonces, ahí viene este tema. ¿Por qué elegir glucosa en sangre o prueba 1C? Y van a ver un conjunto de características muy importantes, pero yo creo que se lleven algo mucho más importante. Yo siempre digo, la glucosa es la foto del momento, es como me veo ahora, ¿no? Me veo bien, contento, feliz, pero la hemoglobina glicada, ahí sí voy a hacer un paréntesis, la hemoglobina glicada, no glicosilada, por favor, no llamemos glicosilada, es glicada, porque se glica, no es una reacción enzimática. La hemoglobina glicada es una muestra en la cual permite ver ¿cuánto? 2 o 3 meses de cómo el paciente está. Entonces me permite ver, es un video, por ejemplo, esta grabación, yo nos tomamos ahorita una foto y solamente vemos la oferta. Ah, mira cómo estuvo. Estuvo contento Giancarlo, estuvo haciendo estos gestos, estuvo con una camisa azul, usando lentes. Pero ¿qué pasa si Vianney, mediante Cabla, les comparte el video de esto? Ustedes van a poder ver, ah, mira, Giancarlo en el punto tal o en el requerimiento tal dijo esto. Giancarlo en la mención tal dijo lo otro. Entonces, pueden ver todo, no solamente un momento, porque de repente durante toda la presentación yo estuve serio, molesto, fastidiado, y solamente para la foto le dije, hay que sonreír, y solamente ese día sonreí. Entonces, lo mismo ocurre con la glucosa. La glucosa me permite ver cómo está en el momento. Y pongamos que el paciente, pues como semanas antes, tomaba su Coca-Cola, no hacía su dieta, y llegó su día de seguimiento y de que haga su prueba, y ese día hizo su ayuno no de 2 horas ni de 8 horas, 24 horas hizo ayuno. Entonces, o sea, la glucosa va a estar recontramente baja. Entonces, eso podía engañar al médico, pero se engañaba a él, ¿no? Entonces, el resultado más preciso que tener con OCE me permite ver ese espectro, evaluar de manera general cómo hace el seguimiento y con la 1, o sea, no nos podemos engañar, ¿no? Y no va a poder engañar ni al clínico, ni a ellos mismos, ni a nadie, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la aplicación de las inmunopatías. Las inmunopatías en la actualidad, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, el diagnóstico de alfa-talasemia requiere una combinación de pruebas de laboratorio que incluye la medición de índice eritrocitario mediante un análisis hematológico y a través del análisis de hemoglobina y sobre todo la cuantificación de una A2 y una fetal. Esto es un algoritmo que nos da la Federación Internacional de Diabetes, mejor, la Federación Internacional de Talasemia, en los cuales primero hay una evaluación de la clínica del paciente, luego que hay una evaluación del hemograma del paciente, viendo volumen corpuscular medio, volumen de hemoglobina media,
viendo si hay microcitosis, hipercromía, células target, también cuantificación de la ferritina en suero. Si tenemos un suero de ferritina muy alto, tengo que hacer una hemoglobina por electroforesis y HPLC, ¿no? ¿Qué me dice la guía? Me recomienda electroforesis capilar o técnica de HPLC para diagnosticar un tema de talasemia. Y acá voy a tener un espectro y algoritmos diferentes para ver si es una alfa-talasemia, una beta-talasemia, una hemoglobina H, una hemoglobina E o S, de acuerdo al desorden, pero me permite evaluar la generación de una HPLC con un hemograma, la identificación de algún tipo de talasemia o hemoglobinopatía que pueda tener el paciente. Entonces es importante que hay dos métodos automáticos ampliamente utilizados para este fin, que son la cromatografía líquida de alta eficiencia o de alta resolución, que es HPLC, y la electroforesis capilar. ¿Ok? Pero también, como le dijimos, es importante también ver el frotis sanguíneo, ¿no? Como células normales, como un frotis en el cual tiene ciertas células target, ovolocitos, equinocitos, en los cuales son características de pacientes talasémicos. Esto, por ejemplo, son rangos esperados de valores de hemoglobina fetal y hemoglobina 2 que también permiten identificar en adultos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes heterocigotos de beta-talasemia, tienen un valor entre 4 a 9% de hemoglobina 2 y la hemoglobina fetal de 1 a 5%. Pero en pacientes homocigotos de beta-talasemia, tienen una mayor cantidad de hemoglobina fetal entre el 80 al 100%. Muy distinto en pacientes heterocigotos, ¿no? De otros tipos de variantes o de otro tipo de hemopatías que podamos encontrar. Esto, por ejemplo, es lo que yo tengo un caso que se sospecha de beta-talasemia mayor en niños de 8 meses. Tengo el hemograma, tengo disminución de ciertos rangos como de hemoglobina, del hematocrito, ¿no? Del volumen corpuscular medio, del volumen corpuscular medio de la hemoglobina, en los cuales también tenemos valores, por ejemplo, característicos como la hemoglobina no glicada, con un valor menor de 0.9%, ¿no? Y resultados de frotis sanguíneo que hacen sospechar y especular que tenga un tipo de talasemia, o mejor dicho, de beta-talasemia en el resultado. Entonces, la característica y el impacto de evaluación y detección, ya sea por diabetes o hemoglobina fetal, suelen ser distintas. Y es por eso que necesitamos tener resultados precisos, porque bajo la prevalencia que podemos tener en sus países, ya sea de hemoglobina S o C o beta-talasemia, es importante poder identificarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar un resultado integral al paciente. A veces nos enfocamos mucho en el resultado de A1C, pero qué importante sería que cuando el paciente se haga un resultado de A1C diabetes, le digamos, el paciente tuvo un resultado de A1C normal, pero con una variante importante, porque la salud ya no se ve de un tema específico, se ve de una manera integral, y la manera integral nos permite dar un diagnóstico mucho más preciso. De repente el paciente no iba por saber que tenía una talasemia, pero el clínico de repente ni sabía que había una talasemia, pero al conectarlo, a identificarlo, le ayuda mucho al clínico, le ayuda mucho a la persona que le manda esta prueba, poder direccionar y tener un mejor diagnóstico y un diagnóstico mucho más importante. Y bueno, ya casi para terminar nuestra última parte, lo que quiero que veamos un poquito es esta parte, ¿no? Las hemoglobinas tienen distintos tiempos de retención y de proceso. Sin embargo, las variantes también tienen diferentes tiempos, lo cual se hace identificación en distintas ventanas. Es por eso que las hemopatías tienen un mayor tiempo de detección, porque influyen o detectan en un tiempo mucho más largo, ¿no? Tenemos la hemoglobina 1A, 1B, la fetal, la LAVE, la hemoglobina H, las hemopatías E, D, S, C, u otras más que tienen distintas identificaciones en distintos tiempos. Por ejemplo, esto ocurre en un equipo de HPLC que identifica talasemia, donde, por ejemplo, vamos a ver que la hemoglobina A1B, ¿no? La hemoglobina fetal, y también vamos a tener la inspiración de hemoglobina A2. No tengo alguna variante, acá no tengo alguna hemoglobinopatía, no hay ninguna hemoglobinopatía S o C, ni tampoco tenemos una talasemia, porque la hemoglobina fetal está menor al rango y la hemoglobina A2 está dentro del rango esperado. Entonces, es una muestra normal del paciente. Pero, ¿qué pasa si tenemos una beta-talasemia? ¿Qué vamos a tener? Un aumento de la hemoglobina A2. Y acá está, un aumento mucho mayor al 3%, 4.8, lo cual es esperar de una beta-talasemia. ¿Qué más tenemos? Una beta-talasemia en los cuales tenemos ambos valores elevados. No solamente la hemoglobina A2, sino la hemoglobina fetal, mayor al 3% y mayor al 3%.
Tenemos una hemoglobina E, que son hemoglobinas heterocigotas. Recordemos, cuando hablamos de heterocigotas y homocigotas, se especifican y se establecen a nivel de los alelos, ¿no? Las muy comunes son las heterocigotas, pero también hay las menos comunes, son las homocigotas, las cuales afectan dos alelos, y esas suelen afectar a las hemoglobinas A1C, y esta A1C en muchos casos no se va a evidenciar. ¿Qué pasa si yo trabajo con un equipo de bioquímica, un equipo POP? ¿Me va a identificar A1C? Lo va a hacer, porque no identifica la hemoglobina. Y él va a interpretar que esa hemoglobina es A1C, o esa hemoglobina E, posiblemente diga, yo identifiqué hemoglobina E, pero esa hemoglobina para mí es la A1C. Pero cuando yo hago un equipo en el cual tiene este parámetro de identificar hemopatías, identificar variantes, voy a poder discriminar ese diagnóstico preciso. Ustedes dirán, pero Giancarlo, ¿qué pasa si no tengo un valor de hemoglobina A1C? Ahorita lo vamos a hacer un poquito más adelante en la gráfica que vamos a mostrar un poco más adelante. Esto, por ejemplo, justo le decía, es un paciente heterocigoto, en los cuales tienen un valor alto de hemoglobina E, pero no tienen la 1C. Al ser un paciente que no tiene 1C, es un paciente homocigoto, que expresa los dos alelos de la hemoglobina E. ¿Qué se hace en estos pacientes? En estos pacientes, al no expresar la 1C, lo que dice la NGCP es que estos pacientes que no tienen este valor, se los identifique y se diagnostique mediante la glucosa. La glucosa, ¿no? La glucosa plasmática es la que me va a ayudar a ver si ha hecho bien su dieta o no, porque en estos pacientes, al no expresarse, no se puede utilizar estas técnicas de HPLC. Es por eso es importante, porque posiblemente yo tenga un paciente homocigoto y siempre lo he diagnosticado, siempre lo he evidenciado, pero voy a tener una 1C no establecida y no bien parametrada. ¿Ok? Entonces, es importante saber qué estoy identificando. Luego tenemos una hemoglobina D, heterocigota, en lo cual tengo mi A1C con un tipo de diagnóstico y la D bajo un valor determinado que lo estoy identificando, trabajarlo de este modo talasemia. Luego tengo la hemoglobina D, que también en modo homocigota, que tiene otro tipo de valor distinto, en este caso con un valor de A1C, que no lo tengo porque siendo este valor, esta hemoglobina D homocigota, no lo voy a poder identificar ni establecer. Tengo una hemoglobina S heterocigota, que el equipo me detecta, me identifica cuál es la hemoglobina S, en cuál valor se encuentra, con una hemoglobina 1C. Pero también voy a tener una hemoglobina S homocigota con un valor fetal elevado, ¿no? Por ejemplo, mira, no tengo la hemoglobina 1C, pero tengo una hemoglobina fetal elevada, pero también tengo una hemoglobina S homocigota con un valor alto. En estos casos, tengo que hacer una prueba de glucosa, una glucosa plasmática, ¿no? Para poder saber cuál es el seguimiento, cómo está ejecutando el paciente. Tengo la hemoglobina C, que es en este caso una gráfica me permite ver una hemoglobina C heterocigota porque tengo el valor de 1C de manera estable y perfecta con respecto a una hemoglobina C que se está identificando con un valor numérico de 31.40%. También tenemos hemoglobina C homocigotas, como le digo, las hemoglobina cigotas no expresan la 1C porque se involucran dos alelos y en el caso de dos alelos no permiten la expresión, lo cual solo se expresa la hemoglobina C específicamente. También tenemos hemoglobinopatías combinadas con S y C, en lo cual vamos a evidenciar donde tenemos una hemoglobina S con 41.34% y una hemoglobina C de 49.10%. En este caso, inflige de la misma manera. Al ser homocigota y al estar expresada dos alelos, no permiten o no se expresa la hemoglobina C y no hay una glicación de la 1C. Y es por eso que en estos casos no se puede trabajar con 1C, sino se trabajan con, como le dije, con la glucosa específica plasmática, con la glucosa plasmática. Este es por ejemplo, se hizo un hemograma en el cual se identificó heterocigoto con P4 elevado. Los P4, en este caso, que pueden ser un pico muy elevado, acá no tenemos algún parámetro, pero al ser un parámetro muy alto, estamos hablando de una variante H o J, en las cuales pueden afectar también al paciente. Esto es muy común en regiones como la India. Y bueno, eso es lo que quería presentarles el día de hoy, presentarles un poquito de casos, un poquito de lo que reportamos, un poquito cómo se muestra y cómo se presenta. Y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Le dejo ahí a Vianey con el micrófono abierto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Giancarlo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok.
Pues muchísimas gracias por la plática, Giancarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ver, y pues bueno, esta presentación los invitamos a vamos a tener estos son nuestros próximos eventos aquí en la ciudad de México el día 25 de septiembre. Tenemos un workshop con otra de las marcas de Certec y también en el Congreso Nacional Expo Kim del 11 al 13 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, ¿no? También les recordamos que contamos con tubos para toma de muestras. Aquí en este QR lo pueden escanear, lo dejo unos minutitos para que ustedes puedan escanear este QR y se puedan registrar, ya que estamos vamos a realizar una rifa para regalar 1000 tubos. Entonces, si gustan, lo pueden escanear. ¿Mm? Y también recordarles que todos los webinars que hemos dado están disponibles en nuestra página de YouTube. De igual manera, esta charla del día de hoy también se subirá a nuestras plataformas y ahí las van a poder visualizar en cualquier momento. Y pues bueno, también los invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diagnósticos salvan vidas y todo empieza aquí en Cabla. Descubre todo lo que necesitas, desde lo más esencial como toallas alcoholadas, guantes y pruebas rápidas, hasta la tecnología más avanzada en analizadores de última generación con el mayor menú de parámetros disponible. Encuentra más de 10,000 soluciones en search.cabla.mx y consulta nuestros productos desde cabla.mx. Acompáñanos cada paso de tu labor, ya sea en clínicas, laboratorios u hospitales, con soluciones pensadas para cuidar y salvar vidas. Porque cada segundo cuenta, en Cabla te brindamos un diagnóstico oportuno. Cabla, el aliado número 1 del diagnóstico en México.